Experimentado en la vida una o muchas veces yo creo, de angustia, de incertidumbre. Y mira, hay diferentes tipos de miedo, Jerry, porque hay miedos que nos dan un sentido de supervivencia. Experimentado en la vida una o muchas veces yo creo, de angustia, de incertidumbre. Y mira, hay diferentes tipos de miedo, Jerry, porque hay miedos que nos dan un sentido de supervivencia. Y esos miedos, pues finalmente, no los podemos erradicar porque son parte de la existencia propia. Es el miedo, por ejemplo, a quemarte con un fuego, el miedo ante un temblor, el miedo ante una inundación. Y son reacciones que el individuo siente, ¿no? Pero son aprendidas desde chiquitos, porque desde chiquitos nuestros papás nos dicen qué cosas debemos cuidar y entonces nos generan ese miedo. Pero los miedos que vamos a hablar hoy, Jerry, son los miedos psicológicos que detienen el potencial de las personas. Estos miedos que te autolimitan para hacer cosas distintas. Y yo creo que todos hemos experimentado este tipo de miedos porque están enradicados dos cosas. El control, Jerry, y la posesión o el apego a las cosas, a las personas. Y este miedo mal entendido de que podemos perder lo que creemos tener y lo que creemos que eso que tenemos nos da un sentido de existencia. Entonces, el miedo a perder, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, un trabajo, una cuestión de salud. Y hay que entender que la vida es evolutiva y que lo que hoy tienes puede migrar a un nivel superior o a un nivel mejor. Y el miedo al cambio. Bueno, exactamente, precisamente, porque vienen cosas diferentes. Pero mira, ¿cómo radicamos un poquito el miedo al cambio, Jerry? Hay una premisa que yo tengo que es, las cosas pasan porque otras cosas han sucedido previamente. ¿A qué voy con esto? Que si tú temes perder el trabajo, es porque pasaron cosas previas y muy seguramente fuiste responsable con algo, dejaste de hacer un trabajo con calidad, a lo mejor eres impuntual. Si tú temes perder un matrimonio, es porque seguramente han ocurrido cosas previas. Una falta de comunicación, de entendimiento, en fin, las cosas suceden. Fíjate, si tú tienes miedo a perder o a contraer una enfermedad, ojo, porque entonces han sucedido cosas previas y probablemente lleves una vida de alimentación no sana, de poco ejercicio. ¿Sí me explico? Entonces, esta situación de lo desconocido lo podemos ir erradicando por las cosas que estamos haciendo hoy para prever un futuro. Yo te doy una pregunta, Jerry. Si no existiera el miedo, ¿qué harías que no has hecho en la vida? Si no existiera el miedo, ¿qué harías? ¿Qué cosas harías que no has hecho en la vida? A lo mejor yo no estuviera viviendo aquí, estuviera viviendo en otro país. En otro país. Hay gente que me dice, ya hubiera dejado a mi pareja. Ay, no. Exacto, sí, ¿no? Porque a lo mejor es un papá alcohólico. Yo hubiera dejado mi trabajo porque no me satisface. Sí, yo hubiera hecho esto y esto porque no existe el miedo. Pero esta parte de prevenir esas situaciones es por lo que estoy haciendo hoy, en este momento. Y ojo, no se trata de futurear. Por ejemplo, dices, tengo miedo de irme a otro país porque no sé qué voy a hacer. Estamos poniendo un estado muy alto de expectativa cuando las cosas se deben hacer día con día. Sí. Es decir, ir construyendo un futuro poco a poco. No sé si me explico con esto. No, claro, porque a veces, mi querido Tomás, tenemos miedo a muchas cosas y cuando ya las realizamos, dices, pues no pasó nada, exactamente. No era tan complicado. A veces estamos en una zona de confort y no queremos salir de ahí. Porque ¿qué pasa con el trabajo? Estás en un trabajo que a lo mejor no que tú no cumplas, sino que al revés, ese trabajo no te cumple. No te cumple. Ajá, exactamente. Entonces, fíjate, estás en un trabajo que no te gusta. Ojo, ¿verdad? Ojo, no te vayas como cotidianamente decimos como el borras. Exacto. Empieza a explorar posibilidades que te hagan reducir el riesgo. Y ese riesgo de incertidumbre, de angustia que dices, ¿cómo voy a renunciar ahorita porque tengo una familia que mantener? Entonces, ¿qué opciones tienes previamente? Las cosas pasan porque pasaron cosas previas. Y entonces vas previendo un poquito la situación futura que vas a tener. Y entonces el riesgo de miedo se va reduciendo constantemente. El miedo de alguna manera canaliza el potencial del ser humano para hacer cosas importantes. Es decir, imagínate tú que eres actor, ¿verdad? Te pregunto, ¿tienes nervios y miedo cuando sales al escenario? Claro. Vas a decir que sí. ¿Sí? Porque entonces no sabes exactamente una situación que va a pasar, pero eso también te hace generar una energía para hacer cosas diferentes. Y que a lo mejor no es miedo, y a lo mejor le ponemos ese nombre, y a lo mejor, como dices tú, para salir a un escenario es adrenalina, es cierto nerviosismo, y le decimos, es miedo. Claro, pero te pregunto, si no hubieras ensayado y no hubieras estudiado tu personaje, claro, no, pues peor. Peor tantito, exactamente. ¿A qué voy? Si hoy me dice la mujer que tiene miedo de dejar un matrimonio, es porque muy seguramente no tiene nada preparado para hacerse frente a la vida sola. Las cosas pasan porque previamente han pasado otras cosas. ¿A qué voy con esto? Que entonces debemos empezar, en el caso, por ejemplo, esta situación del matrimonio, de yo como mujer, ¿qué hago para no sentirme desvalida y sola al momento de tomar una decisión de dejar el matrimonio?
y decir, ¿quién me va a mantener? ¿De qué voy a trabajar? Nunca he hecho esto en la vida. ¿Sí me explico? Entonces, Claro. es ir previendo un panorama para que ese miedo vaya reduciéndose. Excelente. Mi querido Tomás, me encanta tu charla y ese miedo que hay que desecharlo. ¿Dónde te podemos localizar? Tomás Espinosa con Z en mi Facebook, en mi Instagram y mi YouTube. Y sí, pues ya estamos en el 5º piso. Y en su TikTok también. Y también en mi TikTok. Muchísimas gracias, mi querido Tomás. Vamos a un corte y regresamos porque, ¿qué cree? Hoy es el día de quitarnos ese miedo. Sobre mi piel.